buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Estamos muy contentos de que la sede nos haya cedido este lugar para poder presentar el poemario de Pablo García, La voz y el martillo, de la editorial Mankel. Yo estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que voy a presentar un poemario, no una novela, que ya he presentado varias, pero un poemario es la primera vez. Y considero que presentar un poemario pues es bastante más complicado, puesto que la lectura de los poemas es más bien subjetiva y es más difícil quizás hacerla llegar a los que me escuchen. Y bueno, bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Yo lo primero que quería dar las gracias es a Sandra, a Marina, que andará por ahí, Carlos Arén, que está por Madrid, que es el director de la colección, sí, y a la editorial Mankel, por supuesto. Y nada, muy agradecido, muy contento de estar aquí. Sí. Y nada, vamos a hablar de... Pues vamos a hablar de ello. ¿Del libro? Bueno, para quien no conozca a Pablo, que creo que lo conocéis todos, nació en Madrid y, siguiendo la tradición familiar, pues muy pronto se trasladó aquí a Alicante, a La Terreta, donde cursó estudios de Derecho y Administración y Finanzas. Reside unos años en Dublín, donde es feliz a pesar del clima, el idioma, la comida, las horas de luz. Todo eso. Esos pequeños inconvenientes que tiene el norte. A su regreso se vuelca en su verdadera pasión, que es la literatura. Y su única ambición en la vida es vivir del cuento. Por eso hace las veces de escritor. Ha publicado Mitos, en Trilogía de lo Absurdo, en una novela en 2018. Antropos, Relatos, de 2020, Prosas prosaicas, Poesía, La loca historia de los cátaros, en 2021, y aquí en 2023, La voz y el martillo, que es un poemario. La primera pregunta que te voy a hacer, Pablo, empezaste escribiendo novela y narrativa. ¿Cómo fue eso de pasarte a la poesía? No, en realidad empecé publicando novela y narrativa, pero mis primeros pinitos fueron con poesía. Gané el concurso del instituto de poesía. O sea, yo empiezo en poesía, que en realidad es más complejo, pero es menos estructurado, es más inmediato quizá. Pero yo empiezo escribiendo poesía y luego ya me paso a la novela y ya me decido a publicar con mi primera novela. No sé, me imagino que hay cierto complejo de enjundia, de novela y poesía, como que... ¿Una especie de híbrido? Sí, algo así. ¿No se oye? ¿No se oye? Vamos a ver. ¿Se oye ahora? Sí. Vale. Hay que acercarse más. Vale, entonces la poesía lo llevo escribiendo toda la vida, desde los 15, 16 años, y me ha acompañado siempre. Para mí la poesía es una forma de vida, es un diario. La entiendo como un diario. Decía Luis Aragón que su poesía, la poesía dadaísta, había de ser entendida como un periódico del mundo que está por llegar. Pues yo, parafraseándolo, para mí mi poesía es un diario de lo que está sucediendo. Como dice mi buen amigo José Such, yo soy muy metralleta, escribo todos los días una o dos poesías, luego las selecciono, las pulo y tal, cuando tengo un global, pero para mí la poesía es parte de mi vida, es consustancial a mí. ¿Cuál es la inspiración que hay detrás de La voz y el martillo? Pues en la elección de... La voz y el martillo, del cuando escribí este poema, decidí, dentro de ese conglomerado de poemas que luego escribas, era el que más me gustaba. Y me dio mucho juego, porque La voz y el martillo a lo largo del libro va cambiando el significado de lo que es La voz y el martillo. Tiene varios significados, es muy polisémico. Es decir, La voz y el martillo en un principio es la voz como voz propia, que ha de ser un martillo. Es decir, este poema está inspirado en Gabriel Celaya, en La poesía es un arma cargada de futuro. Pues la poesía, la voz, como manifestación tangible de las cosas. Luego significó, en otros puntos del poemario, la voz propia. O sea, en encontrar una voz propia
como poeta, como artista, un estilo que yo le llamo voz. Y también deriva la voz y el martillo en algún poema en la voz interior y en el martillo que supone la educación judeocristiana y toda la herencia recibida, que es un poco, pues trata ese tema también. Es polisémico, tiene varias acepciones. Es que en el prólogo, Carlos Salen, el director de la colección, nos dice que nos ofreces un catálogo de preguntas. No solo nos ofreces un catálogo de preguntas, sino que nos sumerges en la complejidad del somos colectivo. La poesía se convierte en un puente que conecta las experiencias compartidas, denuncias nunca admitidas, victorias clandestinas y la constante confrontación con la muerte y el espejo. García logra convocar el plural, recordándonos que somos los otros para aquellos que nos rodean. Efectivamente, fue una apuesta arriesgada. Bueno, los que me conocéis, publico mucho en Internet, entonces hago mis pruebas con poemas, a reacciones y tal. La convocación del plural es complicada, pero no es una convocatoria paternalista, digamos, es lo que nos une. Es decir, pero claro, siempre con ese riesgo de somos y que el lector diga, no, eso serás tú. Entonces es complicado. Entonces es buscar ese punto en común con el lector, que yo creo que se consigue a veces, decir, y además es un somos muy reducido, porque digo, somos la minoría absoluta en un poema, o la perversión de la estadística, somos pocos, pero si te consigues identificar con ese poco, pues has conseguido un milagro, que es esos puntos en común que tienen los seres humanos, independientemente de ideologías, de cuestiones, esas visiones de futuro que nos unen y que queremos en el fondo todos. A mí es una cosa de las que me sorprendió cuando lo leí, porque yo normalmente cuando leo poesía siempre se habla del yo, de los sentimientos de uno, pero aunque hay alguna que es así, en el poemario, hay muchas que son la de nosotros. Sí, también fue un ejercicio de, igual que está La voz y el martillo, que es la primera poesía, que da el título, está La voz y el latillo, La voz y el delirio, también fue un ejercicio de poliédrico, tanto de darle uniformidad al libro, que yo creo que es un libro bastante uniforme, está cerrado, como de mostrar distintas caras, hago distintas intenciones de definición de la poesía, de esa magia, desde distintos prismas. Entonces, el somos es una apuesta arriesgada, yo lo sé, pero que yo creo que funciona bien, que ese somos, al no ser paternalista, a ser lo que nos une, lo que nos pone en común, pues en algún momento te ves reflejado. Entonces es una invitación a la colectividad, pero de lo que trasciende a ideologías y trasciende sino sentimientos, y que en el fondo todos queremos un mundo mejor, todos queremos un futuro... Sí, porque también haces crítica social. Sí, pero muy poquita, la del amor como objeto de consumo y poco más, pero es más que es una crítica a la sociedad, pero más que una crítica política ideológica, es una crítica sociológica, interpersonal, de las relaciones. Es decir, amores desechables, de bar, de noche, es una crítica más interpersonal y sociológica que política. No sé si me explico. Sí, yo creo que sí. Vale, ¿me explico? Como que ya pueden opinar los demás. Pues vale. ¿Por qué no nos lees La voz y el martillo? Os leo La voz y el martillo. Que es el primero. Que es el que da título al poemario. Se titula La voz y el martillo y dice: somos la voz y el martillo, la tara y la cruz, la cara y la luz que alumbra las tinieblas, el cuchillo que corta el silencio y, como dijo el poeta, somos el golpe temible de un corazón no resuelto. Somos la palabra que sabe llevar el tiempo, bordada en el viento. Somos el aliento infatigable y, a veces, poco amable que denuncia lo inefable. Somos uno contra todos y todos para uno. Somos la minoría absoluta, la perversión de la estadística, la mirada crítica y la perspectiva subjetiva de una primavera llena de flores y un nuevo amanecer, porque somos poesías y cómplices de la luna. Somos lo que somos y nunca cambiaremos. Nos golpearemos los cuernos contra la pared hasta conseguir la libertad de esta cárcel de cristal, porque somos el futuro que está por llegar.
Somos seres defectuosos que sabemos lo que no queremos. Tenemos el espíritu lleno de heridas profundas y el alma poblada de cicatrices que son nuestra memoria y el recuerdo indeleble del pasado y la educación. Somos nosotros mismos por mucho que les moleste, el peso de lo etéreo, el sueño venidero, el anhelo de otro mundo posible, mejor, más humano y civilizado, donde haya hueco para el amor. Muy bonita. Y este es el poema que da título al libro. ¿Hay algún poema en particular en tu libro que consideres especialmente significativo? Significativo. El primero. ¿O personal? Personal, quizá el último. Vale. Quizá Testario Mentis, que en realidad no ha podido venir Javi porque está en el máster de abogacía, pero hace las veces de mi albacea y le tengo dicho yo que el día que me muera que me entierren con el móvil. Es decir, que me entierren con el móvil porque me parece muy personal, entonces eso no ha de trascender toda la información que hay ahí. Claro. Entonces, luego, en el nuevo poemario, que en mis últimas voluntades, que estoy escribiendo, que será una continuación de este, porque también luego hablamos de los cuartetos desencadenados. Y sí, luego hablamos de eso. El estilo es lo mismo, está el tema de las cenizas, que claro, en el siguiente poema es la continuación de la liturgia, que yo quiero acabar que me viertan en el mar. Pero claro, eso está prohibido. Entonces he decidido que me tienen por el inodoro, que al final acabas en el mar, aunque sea por aguas fecales, pero bueno, quizá el fin justifica los medios, ¿no? Sí, yo creo. A veces sí, ¿no? Sí, a veces sí. Entonces, bueno, es una bonita forma de que me incineren con el móvil y luego la gente borracha me tire por algún váter de algún antro de mala muerte. Bien. En una liturgia, no sé, animosa. Pues sí, Pero una vez muerto, se lo tengo ¿qué dicho manda? a Javi como albacea que me entierren con el móvil. Y es el último poema del libro. ¿Cuáles vas a leer ahora? ¿El No, de a ver, poesía? el de poesía. Vale, porque ahí destaca la universalidad de la poesía al afirmar que todos somos poesía. ¿Cómo surgió la idea de conectar la expresión poética con la identidad colectiva? A ver, el de poesía eres tú, obviamente está inspirado en la rima, creo que era la 21 de Becker. De Becker. La hemos recitado antes. Sí. Dice, ¿qué es poesía? Poesía eres tú. Y claro, la poesía vista tanto como sustancialmente en la persona como objetivamente. Es decir, tanto como sujeto como objeto. Es decir, Becker, aquí hago un ejercicio muy prosaico de que todos somos sustancialmente poesía, pero que el enamoramiento convierte en poesía en otra persona. Y él le dice, pues poesía eres tú. Entonces, la poesía se podría haber llamado perfectamente un roto para un descosido. Porque al fin y al cabo quiero decir eso, es decir, que siempre hay un roto para un descosido. Es decir, siempre a los ojos de una persona alguien va a ser poesía. Ajá. ¿Vale? Entonces la leo. Se titula Poesía eres tú y dice así. Dice, en la poesía se desviste y se esconde el hombre. En ella se embriaga el ser. En ella se descubre. En ella se viaja sin prisa mirando el paisaje, como en un camino sin retorno a ninguna parte. En la poesía se mira el abismo del lenguaje. Ella es un campo de batalla donde estallan las palabras, una guerra sin cuartel ni cartel de bienvenida, que se libra en el papel y en las entrañas. En la poesía se transforma el mundo y se abandona en otros ojos, otras manos, otros labios, otra boca. Y quien encuentra la poesía escondida en lo feo, lo amargo, lo sórdido y lo triste, la lleva dentro. En la poesía no hay un estilo mejor que otro, porque su sentido es el de la vida misma, ninguno. Aunque todos tenemos algo que decir, y por eso, poesía eres tú y poesía somos absolutamente todos. Sí, me gusta. Gracias. Me gusta. La verdad es que los primeros son quizás los que más me han llegado. Sí, luego hay otros más canallas, rollo Sí. Sabina. Sí, un poco más. Sí, hay que poner voz así con flema para recitarlos, pero Y bueno, póntelo vamos a así, empezar. que si no, no te van a oír bien. Vale. El siguiente que vas a leer es Tambores de Guerra. Sueñan tambores de guerra. Sí. Este es... Explora la dualidad entre los sueños y la realidad. Ujú. ¿Cómo, Claro.
¿Cómo equilibras la fragilidad de los sueños con la dureza de la realidad? No lo equilibro. Es decir, este poema nace porque yo soy muy de robar. O sea, plagiar no, porque es una vulgaridad, pero robar sí. Entonces, este poema está inspirado, bueno, robado, inspirado en una frase de Javier Cray que dice que los sueños son de quien los trabaja. En vez de la tierra, pues sustituir tierra por sueños, que me parece una frase muy bonita. Sí. Pero bueno, en los sueños, por mucho que los trabajes, a veces tienen un despertar. Entonces va de eso. En realidad no hay equilibrio ninguno. Es la confrontación del sueño con la realidad, el despertar. De las ilusiones más o menos abruptas de tu esfuerzo y de lo que has puesto pues ilusión. El sueño en forma onírica. Bueno, pues lo leo. Vale. Se titula Sueñan tambores de guerra y dice: sueñan tambores de guerra con no despertar jamás. Sueñan con sonar con fuerza y desesperación. Sueñan con volar en libertad y convertirse en poesía. Sueñan cada día lo mismo, pues ese día quizá no amanecerá. Camino del precipicio, cogidos de la mano, sueñan. En una duermevela de enfermedades pasajeras, de esperanzas aún por construir, de torpes anhelos y proyectos imposibles por ilusos y descabellados. Sueñan sueños húmedos y cálidos bajo las sábanas, de reencuentros imposibles y desencuentros con un resultado distinto como una segunda oportunidad, de momentos vividos y otras posibilidades imaginarias. La ensoñación, pues, es frágil y perecedera, mientras la guerra se desata en las entrañas, en una mañana de martillos y cuchillos afilados y alfileres que se claven en las pupilas del alba. Los sueños para quien los trabaja. Los sueños son de quienes los trabajan. Y el siguiente poema que vas a leer, que es Cuando no es una cosa, es otra, también juegas con otra dualidad. Correcto. Con la dualidad de la existencia. ¿Cómo abordas las complejidades de la vida en tu escritura y qué mensaje buscas transmitir a través de estas imágenes que son tan que producen tanto contraste? Vale, a ver, este poema, Cuando no es una cosa es otra, es cuando robas un concepto, o sea, puedes hacer dos cosas. Pues presentarlo así en frío es pues, una desfachatez. Pues sí. Entonces, puedes estirarlo como un chicle o darle la vuelta como un calcetín. Entonces, cuando no es una cosa es otra, es como cuando no son pitos son flautas, es muy negativo. Entonces, en la mayor parte del poema hay algún verso que no. Es decir, las dos opciones son positivas, a pesar de ser contradictorias o opuestas, o las dos opciones son negativas. Es el juego que he querido hacer en este poema. ¿Vale? Entonces, llegando al final, tampoco voy a analizar el poema, que es la dicotomía entre la vida y la muerte, en la que ambas se presentan como una solución buena. ¿Vale? Entonces, ese es el juego de este poema. Y dice: cuando no es una cosa es otra. Cuando no es una primavera reventona de flores, es un otoño de hojas secas y castañas pilongas. Cuando no es un amanecer rojo, naranja y rosa, es una noche honda y estrellada con la luna llena. Cuando no es una música que viene del pasado, es el reconfortante silencio de las calles vacías. Cuando no es una risa compartida con alguien, es una lágrima furtiva y sanadora en la mejilla. Cuando no es una fotografía antigua en un cajón, es un recuerdo que vuelve a sangre y fuego. Cuando no es un laberinto de sentimientos, es un espejo roto de verdades y evidencias. Cuando no es un poema de amor sin medida, es una canción que hurga la herida de la melancolía. Cuando no es la vida con sus penas y alegrías, es la muerte vestida de paz y sueño eterno. Y ahora, Gracias. una curiosidad que tengo, porque tú llamas a tus poemas cuartetos desencadenados y tercetos... Destartalados. Y son exactamente destartalados. A ver, eso es parte del trabajo que hice para encontrar mi voz propia. Es un juego de palabras, una broma. Está la figura de los tercetos encadenados, como la elegía de Miguel Hernández, que todos conocemos. Es una composición de tercetos encadenados. Entonces, mi poesía está más cerca de la prosa poética, a pesar de la imagen, que de la poesía métrica y tal. Entonces, es una forma de definirla, de acomodar
el ritmo y el concepto al que vas a decir sin estrecheces. Es decir, para mí muchas veces la métrica es la jaula de la poesía, o puede llegar a serlo. Entonces yo catalogué a estos, intentando encontrar mi estilo, una unidad, catalogué a estos poemas, que lo tengo ya muy trabajado, como cuartetos desencadenados, de rima atropellada y rima de ritmo atropellado y rima disonante, que viene a ser que no es nada. Ya. No es nada más que prosa poética. Pero vamos, le da una unidad y me es muy cómodo para expresar los conceptos que quiero expresar. Básicamente. Es que ahí tenía yo ahí Y el terceto y el soneto destartalado, pues sí. viene a ser lo mismo, pero 2 cuartetos y 2 tercetos. Ya está. Ya está. Pero destartalados. Pero destartalado. Muy bien. El siguiente poema que vas a leer es La voz y el mar. Ese La es muy voz y el bonito. mar. Ese me gustó mucho. Este suele gustar bastante. Este está un poco escrito antes que el que da el título al libro. Es más lírico, más clásico. Es... Bueno, es bonito. Es como un diálogo entre, Es como un diálogo, entre sí, la pero... voz humana, la naturaleza. Sí, bueno, en realidad yo me imagino que llegaría a él, porque yo no soy muy de naturalezas, mi campo semántico no suele abarcar cuestiones naturales como puede suceder con Lorca o con Whitman, Sí. que forman parte intrínseca de su parte semántica de los poemas. Yo creo que llegaría a él más bien por cuestiones teóricas, de decir, voy a hacer una prosopopeya o voy a hacer una personificación. Entonces, yo creo que ese debió ser sin entrar a analizar el poema, debió ser el detonante, pero siempre algo más abstracto. Pero sí, este es bonito y ha gustado bastante, por eso, porque es más lírico. Mi prosa suele ser muy prosaica, en eso es muy importante para mí eso, el concepto de poesía prosaica, así se catalogaba el mismo Bolaño. En mi primer poemario se titula Prosas prosaicas, en vez de prosas profanas, Sí, así que es. es el ala leve de mi leve abanico, pues yo es todo lo contrario, pero no deja de ser poesía. Aparte es una poesía de contrastes, una poesía pues muy mundana, muy conceptual. Vale, pues leo el poema, ¿no? Después Sí. de esta chapa pequeña. Dice, Menos mal que ha sido pequeña. La voz del mar. Dice, háblame desde el abismo profundo de tu garganta eterna, de líquenes perpetuos, pequeños peces y huesos maltrechos, de naufragios antiguos, delicados corales y flores marinas. Háblame cercana porque tus palabras siempre son sabias. Háblame desde el fondo insondable de tu pecho latente, de las corrientes que te traen y te llevan con la marea, de las olas que vienen y van y vuelven llorada en la piedra. Háblame como un solitario guijarro de una playa desierta. Porque eres como el mar y así te quiero y te conozco. Porque unas veces estás en paz y otras, embravecida, desatas el temporal, el rayo, el trueno y la tormenta. Porque sabes a sal y salitre, a verdad y a razón. Porque eres grácil y frágil como las algas al sol. Porque tu voz siempre es honda y acertada a tu dirección. Y ahora vamos a hablar de las sombras, ¿no? Las sombras. Las sombras. Las sombras. Las sombras, oscuridades. Oscuridades. Semiótica de las sombras, ¿no? Estamos hablando de ese Sí. poema. Explora la condición humana. Sí, es un poco más prosaico, como el inicio de todo. Tiene sus dos explicaciones. Es el ladito oscuro que tiene cada persona y en realidad está hablando del subconsciente, subconsciente casi freudiano, subconsciente psicológico, que para mí esas son las sombras. Y luego, semiótica de la imagen, recuerdo, porque este está escrito hace muchos años, que estuve dudando entre titularlo Semiótica de las sombras, que es un poco absurdo, una ciencia de hacer la ciencia de las sombras, de los signos, o Breve teoría general de las sombras, que era otra posibilidad. Entonces, bueno, pues intento universalizar un poco las sombras de todos. También utilizo el plural en este poema. Y bueno, dice así, a ver si gusta. Dice, semiótica de las sombras. Dice, no somos más que sombras, sombras en los rincones del alma, sombras en la llanura de nuestra herida,
sombras solas y alargadas, como una letanía de nombres propios olvidados en el tiempo, como una homilía de hombres muertos que ocupan los cielos. No somos más que sombras, sombras sin sujeto ni objeto, sombras en el abismo del corazón, del lenguaje y la educación, como una exaltación de la humanidad y su proposición afectuosa, como una exclamación de la vulgaridad y su preposición defectuosa. Deambulamos entre las sombras, sombras que nos gobiernan, sombras que crecen como la hiedra, sombras del más allá que no tienen forma ni sentido, ni más sentido que el que le queramos dar. Nos hacemos uno con las sombras, como voces ciegas y sordas. Por eso somos sombras de barro y humo, porque, al fin y al cabo, nosotros somos las sombras, sombras de nosotros mismos. Bueno, pues ya hemos terminado con los poemas seleccionados. Los poemas seleccionados hemos terminado, sí, pero bueno, te puedo leer algún. Sí, claro. ¿Hay algún poema particular en este libro que consideres significativo personal para ti? ¿Que te guste? No sé. Todos son... Mira. No, todos son... Es que acabo de encontrar el de... No, todos son significativos, porque para mí es un diario. El más político que hay se llama Apuntes sobre el amor de consumo en la sociedad capitalista, que es el que hablábamos al principio. Sí. Que bueno, en realidad no es político, no es ideológico, es sociológico. Y lo voy a leer, aunque no me lo había preparado, pero bueno. Dice, Apuntes sobre el amor de consumo en la sociedad capitalista. Dice, los objetos de consumo, los objetos de consumo, los objetos de deseo, parejas desechables, amantes de un solo uso, relaciones putrefactas con fecha de caducidad, la trazabilidad del producto del bar a la cama, la quiebra periódica de la ilusión, la reinversión en la reinvención, la libertad de cada compañía, la cartera de la lista negra, el pagaré que vence media hora y se hace efectivo al amanecer, el cheque blanco cuando todo es consentido y acordado, lo volátil de las relaciones, la inversión en cariño, la diversificación de los besos, los fondos buitre nocturnos, la ley del mercado de carne, la pérdida del valor del respeto, la especulación del compromiso, la bancarrota del corazón, la inflación de las pasiones, la depreciación de los sentimientos, el escaparate donde se exponen cuerpos y sueños, la empresa imposible de un negocio de amor duradero, en un sistema de valores que está en continua crisis. Es por lo más político que vais a encontrar, a pesar de que se titule La voz y el martillo. Pero vamos, que no es político. Yo creo que es sociológico. Sociológico, todo es política. Sí, como ética de la polis, pero no ideológico, vale, te lo compro. Vale. No es ideológico. ¿Qué te iba a decir? Sí, ¿cuál es tu proceso creativo a la hora de abordar un poema? El proceso creativo, hay un poema aquí que lo cuenta, el penúltimo creo que es. El penúltimo, que ya lo leeréis si queréis, que se titula Proceso creativo. No sé, si lo leo, es un poco largo. Es un poco largo, pero... Venga, pues lo leo. No, les he sabido corto 5, o sea que imagínate. Venga. 5 o 6. El proceso creativo. Dice, cada cual tiene su método para la creación, del arte, la belleza, la tristeza, o en este caso, el despropósito. No hay uno mejor que otro, y cada uno tiene su camino, pero les voy a contar un poco cómo es mi proceso creativo. Cojo de prestado una idea manida, de segunda mano, o la robo descaradamente porque plagiarla es una vulgaridad. Le doy la vuelta a la tortilla para aparentar novedad, y la suelto, como quien no quiere la cosa, sin vergüenza. Esto requiere muchas horas de trabajo mirando por la ventana, abstraído en el autobús, concentrado en el retrete, dándole vueltas al concepto, la historia y el timing, que, como dijo aquel, es el verdadero secreto de la comedia. Para esto hay que exprimir los recuerdos y la imaginación, la memoria, los sentimientos, la patata y el limón, y sacar todo el jugo que llevemos dentro, aun yermos de toda originalidad, calidad, novedad, ingenio o talento. Luego, cuando todo está más o menos claro, se vomita que se siembre en el teléfono móvil, para no caer en un romanticismo estúpido y ser hijos de nuestro tiempo, aunque siempre la idea inicial puede cambiar la libertad de la escritura. El tedio viene en la corrección, en cambiar una palabra por otra, en ajustar un punto, una coma. Por esto no suelo hacerlo, y dejo la espontaneidad y la inmediatez que vistan y desvistan la calamidad de esta insensatez. Así pues, podemos distinguir 3 estadios fundamentales. Se escribe por necesidad,
los escritos ver la luz por desvergüenza y, finalmente, se publican por dinero, que viene siendo una estupidez porque nadie compra el invento. Bueno, pues ahora es el momento, si alguno o alguien quiere preguntar al autor sobre alguna cosa, adelante. Que no me pide dinero, ¿eh? A mí el que más me ha gustado de lo que he leído es La voz y el delirio, y me gustaría escucharlo a mí. ¿Perdona? El que más me ha gustado La voz y el mar. de lo que he leído, y yo tengo libros de un día, y he leído La voz y el delirio. La voz y el delirio. Me gustaría escuchárselo a él. Vale, voy a buscarlo. Peticiones. Peticiones, perfecto. A ver, estoy en el índice. A ver si encuentro este punto. La voz y el latillo. 56. La 56. La voz y el delirio, página 56. Sí. Ah, bueno, sí, este es muy personal también. A mí se me confundía de presentación. Este es muy personal también. Se llama La voz y el delirio. Y dice, a veces no me soporto, a veces no me aguanto. Y convivir conmigo mismo es caer en el hastío. Quizás porque no me caigo del todo bien o tal vez porque me conozco demasiado. Me canso de mí mismo y no me quiero imaginar ustedes con su santa paciencia y penitencia. Me aburro con esta displicencia y esta voz interior que poco o nada tiene que ver con la conciencia. Sin embargo, otras veces me reconcilio y me perdono. Y me hago gracia de mí mismo. Me cuento chistes que desconozco y me sorprendo de mi propia estupidez como un niño que descubre el mundo. Me entretengo hurgando en la herida interior. Me regocijo en mis miserias y en mi locura. Me recreo en mi idiocia y me río de mí mismo. Pues me reconozco humano, demasiado humano. Es que precisamente no es mío, es de Nietzsche. Claro, así cualquiera. Bueno, pues ¿Alguien más? Pues nada, podéis ir a comprar el libro y a que el autor, encantado, os lo firmará. A ustedes por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido y haber estado un ratito con nosotros. Voy a poner un boli, espera.